Bien, ayer habíamos hablado acerca de la reproducción celular, de las necesidades de reproducción celular. Hoy día vamos a seguir profundizando un poco en esto. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que pasa por ejemplo, con las bacterias. Habíamos dicho que para organismos que son formados por una única célula, organismos unicelulares, la reproducción celular tenía como consecuencia la producción de un nuevo individuo. Eso es característico en las bacterias. Las bacterias, recordar que son muy simples. ¿Ya? Y el tipo de reproducción en este caso se llama fisión binaria. Se presenta entonces la fisión binaria en bacterias. Fisión significa división y binario es que es en dos. Por lo tanto, simplemente la bacteria lo que hace es dividir su material genético, que es el cromosoma bacteriano, y ese cromosoma bacteriano lo toma a un lado y otro la membrana de la bacteria y lo tracciona hacia el lado. Es como tratar de separar un elástico. Pueden pensar que es como un elástico, de estos elásticos de billete que está dentro de un globo. Bueno, ese elástico primero se duplica, el cromosoma bacteriano primero se duplica, y después cada uno de los extremos jalan hacia cada uno de sus lados y se llevan así una copia de esa información genética. Ahí abajo está el dibujito. Tenemos una única bacteria que se está produciendo una fisión en este caso. Enseguida vamos a revisarlo con mayor detalle. Acá, esto sí requiere una mayor explicación. Vamos a usar el mouse. Tenemos acá una célula procarionte. Y si nos fijamos acá nos dice que hay una molécula de ADN y hay sitios de unión. Lo primero que pasa es lo que vemos acá, la replicación del ADN. Se genera una copia exacta del ADN de esta célula. Es un tipo de replicación que vamos a estudiar más adelante, se llama replicación en teta. ¿Ya? Y eso genera ahora dos cromosomas bacterianos. Acá podemos ver que hay un cromosoma unido allí y una vez que se han duplicado hay dos zonas de unión. Estas dos zonas están uniendo el cromosoma. Posteriormente, la bacteria se va a alargar y las zonas de unión se mantienen, la que vemos acá y la que vemos acá, hasta que finalmente se forman dos células hijas. Entonces, en las bacterias la replicación es extremadamente simple, es extremadamente sencilla. El paso mediante el cual se replica el material genético no es tan simple, se ve con detalle en cuarto medio. Es un tema muy interesante porque además es universal. La forma en cómo se replica el ADN en una simple bacteria es la misma forma en cómo se replica en un organismo complejo. Aquí está nuevamente lo mismo, amplificando. Tenemos esta célula procarionte parental, se le llama la célula padre entre comillas, el ADN unido, se produce la replicación y después cada uno de esos cromosomas ya replicados se unen a la membrana y se traccionan hacia cada lado. Un fenómeno simple, rápido. En 20 minutos una bacteria ya puede reproducirse. La salmonela, por ejemplo, la salmonelosis, es esta condición médica que se da por intoxicación alimentaria. Si tú tienes un alimento que tenga un poco de salmonela en la mañana, al cabo de un par de horas tiene millones y millones de bacterias y eso es lo que genera esta emergencia sanitaria. Esto es muy importante, nos dice, de vital importancia, el copiado del ADN. Recuerden que el ADN tiene toda la información hereditaria, todas las instrucciones para la formación y el funcionamiento de un ser vivo está contenido en el ADN. El ADN es una molécula muy larga. En las células procariontes, el ADN es único. Una única molécula singular que se une a la membrana. Y acá lo tenemos, el sitio unido y una única molécula de ADN. Además se dice que el ADN de las bacterias es un ADN desnudo. ¿Por qué razón? Lo comparamos con lo que vemos acá. Esta es una célula eucarionte y el ADN está asociado con esas pelotitas que vemos allí. Esas pelotitas se llaman
histonas. Y las histonas son proteínas que permiten que el ADN se pliegue, se enrolle y por lo tanto se ordene. ¿Esto por qué? Porque en los organismos eucariontes hay mucho más ADN. Si ustedes pudiesen sacar su ADN de solamente una célula, separarlo, ponerlo en línea, ustedes tendrían una molécula que sería más alta que ustedes mismos, o que casi todos ustedes. Tendríamos una molécula de entre 1.8 y 2 metros, más o menos. O sea, es muy largo. Entonces, para poder compactarlo dentro de una célula, requiere el ADN estar asociado con esas proteínas que se llaman histonas. Entonces se compacta el ADN en eucariontes para permitir, nos dice, su distribución. En el fondo, si ustedes tuvieran un libro de 1300 páginas, todas sueltas, y quisieran ir a fotocopiarlo, tendrían que de alguna manera ordenarlo primero. No les aceptarían en ningún negocio, en ninguna tienda, que ustedes llevaran 1000 páginas sueltas y dijeran, mire, quiero que las copie y que me las entregue ordenadas. Eso no va a pasar. El ADN también debe ordenarse y para eso se compacta. Y esa compactación da origen a unos términos que tendremos que hablar más adelante, el término de cromosoma y otras cosas que iremos de a poco profundizando. Aquí está la idea de la compactación. Cuando nosotros tenemos una célula eucarionte que tiene sus cromosomas en su núcleo, al sacar un cromosoma y amplificarlo como en este dibujo, veríamos algo como eso. Es el clásico cromosoma con forma de... Algunos dicen X, yo prefiero decir que es forma de H. ¿Ya? Con forma de H. ¿Y por qué digo con forma de H? Porque al pensar en una X, nosotros hacemos la X así. La continuidad de una línea y la continuidad de la otra línea se pueden prestar a confusión. Cuando hacemos una H, usualmente le hacemos una línea, luego otra línea y después la unión. Y eso es más correcto. Al mirarla acá, eso es una cromátida y esto es otra cromátida. Son nombres importantes más adelante. Aquí al medio se encuentra esta cosa que se llama centrómero. Y esa es la unión. Algo así como el palito que une a los dos palos principales en una H. Ahora bien, esa cromátida está hecha de ADN que se ha compactado, dándose vueltas sobre sí misma, que a su vez son vueltas sobre sí misma, que a su vez son vueltas sobre sí misma, que a su vez son vueltas sobre estas proteínas, que a su vez son vueltas sobre estas proteínas, para llegar finalmente al ADN de doble hélice. Por lo tanto, se trata de una ultracompactación del ADN. Se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla sobre sí mismo. Y eso aparece un poco acá. Abajo tenemos un cromosoma completo. Acá abajo nos dice el ancho que tiene esto, son 1400 nanómetros. Al separarla, cada cromátida en la mitad, 700 nanómetros, y cada una de estas asas, tiene 300 nanómetros, que a su vez son una compactación de la cromatina, que a su vez es ADN, lo amarillo, más histonas, hasta que sacamos solamente el ADN, que tiene apenas 2 nanómetros de ancho. Imagínense una cuerda que de 2 se engrose 700 veces hasta llegar a 1400 nanómetros. Es una ultracompactación entonces. Esto tiene muchísima importancia, insisto, para que el ADN, cuando se separe en este caso, no cuando se copie a sí mismo, cuando se separe de manera ordenada. Estos son tipos de cromosomas. El concepto de cromosoma lo vamos a discutir más adelante. Esto no tiene tanta importancia, lo voy a dejar. Si alguien quiere, póngale pausa a este video, después lo estudia o mire las diapositivas, el PowerPoint que ya está en la página del Classroom. Tanta importancia no tiene por ahora,
Cuando veamos mitosis, podríamos volver sobre esto. Ahora, la reproducción de una célula es un proceso cíclico. Una célula se reproduce y cada una de sus células hijas puede volver a reproducirse. Se reconocen tres estados principales dentro del ciclo o de este ciclo de la vida. Hay un estado que es el normal, que es cuando la célula trabaja, cuando hace sus funciones, que ocupan la mayor parte del tiempo de vida de una célula. A eso le llamamos interfase. Hay una parte de la interfase en donde el ADN se copia. Tenemos acá una molécula de ADN y llegamos a dos moléculas de ADN. Se respeta el color verde. Acá vemos la interfase, todo esto verde. Voy a ampliar luego en un zoom. Y aquí la interfase se divide en una fase G1 de crecimiento celular, una fase S, que es una fase de síntesis o de fabricación, y una fase G2, que es la segunda fase de crecimiento y de preparación para la división. Luego de eso entramos a esta fase de mitosis. En la mitosis se produce la separación igualitaria del ADN hacia dos células hijas, y en la citocinesis se produce la separación del contenido citoplasmático. Por lo tanto, en la reproducción celular, si estamos hablando de división, hay dos grandes diferencias, o dos grandes divisiones. Una cosa es lo que hago con el núcleo y otra cosa es lo que hago con el citoplasma. Acá otra vez un esquema hecho con un programa de diseño sencillo. Parto de una célula, es la que tengo acá, veo el ADN dentro del núcleo. Esto correspondería a una interfase, la célula se hizo más grande, hay más material genético, y acá estaría ocurriendo la mitosis, que tiene por consecuencia la producción de dos células hijas, que nuevamente son clones de la célula original. Pero esta célula hija podría volver a reproducirse. Por lo tanto, se podría hacer un nuevo ciclo celular para formar, a su vez, más células y más células y más células. Ese ciclo celular es el que trataremos ahora de estudiar.